Historia de periodistas. Este documental que estamos haciendo para poder conocer qué hay en la vida de aquellos hombres y aquellas mujeres que han dedicado su vida al periodismo, ya sea como columnistas, como reporteros, en fin, hombres y mujeres sin duda muy valiosos todos. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a uno de los más importantes, y diría yo de los que lamentablemente pocos quedan en el estado de Veracruz sobre el tema de periodismo cultural, periodismo turístico. Y me da muchísimo gusto recibir a mi querido Arturo Benjamín Pérez Vázquez. Hola, muchas gracias, mi querido Arturo. Pero, a ver, yo quiero platicar contigo, pero antes te quiero ofrecer un vinito. Ay, así es que si me lo permites, está perfecto, me lo permites, vamos a tomar con un buen cafecito, un buen vinito para tener una charla amena. Y decirte, mi querido Arturo, que hemos estado ya con varios compañeros y ha sido muy grato. Salud por el afecto que siempre y el cariño que siempre te he tenido. Gracias. Y además lo que he aprendido de ti a lo largo de este camino. Arturo Benjamín, conociste a un niño que vivía en el centro de Jalapa, ahí en la calle de... ¿El examen? No, de Poeta Jesús Díaz. Un chiquillo travieso seguramente que vive todavía en una casa muy grande, antiquísima, de Jalapa. ¿Cómo fue Arturo Benjamín de niño? ¿Cómo era tu infancia, tus hermanas, tu familia, tu mami, tu papá? ¿Cómo era Arturo Benjamín? Pues mira, para mí fue interesantísimo ese inicio de... Yo vivía en las orillas del centro histórico prácticamente, ¿no? 20 de noviembre separaba de lo que era la otra parte de Jalapa que se fue integrando. De hecho, me decía mi abuela que cuando ella era chamaca, 20 de noviembre era carretera nacional Veracruz a México, y que solamente en esa zona había donde ella vivía y la Quinta de las Rosas, que era lo único. Que la calle no se había pavimentado porque había un peñasco enorme, y que el día que lo pavimentaron, que lo volaron, la gente se escondió porque imagínate la de piedras que iban a caer por todos lados. Sí. Entonces así como que esa fue la primera pavimentación de la calle, que antes se llamó Juan Vélez. Yeah. Tengo todavía papelería de mi papá, que era comerciante, y tenía su nombre, y además la calle Juan Vélez 40, que ahora es Poeta Jesús Díaz. Fíjate, oye, hablas de tu padre comerciante, tu mamá ama de casa. Así es. ¿Quién llevaba ahí los pantalones en la casa, tu padre o tu madre? Pues mira, que mi mamá fue, pues obviamente como todas las mamás tradicionales, la pendiente de la comida, la ropa, el que llegáramos, que nos levantáramos para ir a la escuela. Yo fui el más chico, entonces realmente yo no tuve problema porque el kinder me tocó a la vuelta, ¿sí? Claro. Imagínate, tuve generación a Dulce Dauso, fue mi compañera en el kinder, imagínate. Claro. Ya, perdón, te delato por una fecha, pero ¿sí? Y de ahí también fui a la secundaria cerca de la casa, que era secundaria Veracruz, ahora se convirtió en oficial B. ¿Sí? Ahí en Insurgentes. Exactamente, o sea, todo muy cerca. El mismo barrio, ¿no? Sí, el Jalapa de antiguo, el Jalapa de antes, que era bellísimo y en el que pues todo el mundo se conocía y todo el mundo tenía que ver con todo, ¿no? Ya claro. Fuese por el comercio, por el médico, por el sacerdote, por lo que fuese, pero todo el mundo tenía que ver. ¿A qué te gustaba jugar de chavo? Pues mira, yo la verdad que jugar no era exactamente mi fuerte, ¿no? Porque fui de chamaco muy enfermizo, entonces la verdad me gustaba más leer. Pero en la escuela, pues ya sabes que había educación física a las 7 de la mañana, que para mí era dificilísimo llegar. Claro. Porque además en la secundaria Veracruz era vespertina. Entonces en la mañana era, híjole. Claro, sí. Sí, y por cierto, estoy en un chat a los compañeros de la secundaria, que aquí les mando saludos. Ellos me contactaron hace como 3, 4 años y eran todos en aquel entonces vecinos. Unos vivían en la calle de Alfaro, Insurgentes, Altamirano, Allende, toda esa parte de ahí eran puro centro histórico, ¿no? Y sí, ahora nos acordamos de la maestra Raquel, que era la de
la que nos hacía correr. Vaya, creo que yo recuerdo más en esa escuela secundaria al maestro de carpintería, porque me enseñó a pues armar un mueble, ¿no? Claro. Te diré que nunca pude usar realmente. Oye, estas escuelas que tradicionalmente a mí también, por supuesto, me tocaron los talleres, ¿no? Que tenía uno que hacer. Yo no sé si todavía existan o no en las primarias de hoy, pero qué útil era aprender todo esto, ¿no? Realmente había una formación general muy interesante, y lo que dices de educación física también, una disciplina de poder activar el ejercicio. Lo que sí sé es que hoy si el niño no quiere, la mamá dice que el niño está enfermo, que tiene pie plano, que es lamentable, pero bueno, son formatos distintos de educación. Oye, y cuéntame, la secundaria, ya nos dijiste, ¿la secundaria en dónde la haces? En la secundaria de Veracruz. En la Veracruz, sí, perdón. Fue un grupo de jalapeños que se juntaron para hacer la escuela. Ajá. Y o sea, eres casi fundador de la... Casi, no exactamente, pero sí fui de las primeras generaciones de la secundaria. Que además era en ese momento muy estrictos, ¿no? Claro. Sí, yo recuerdo que todavía los maestros llegaban hasta de traje, ¿no? Sí. Era una disciplina. Había otro concepto, un gran respeto también al maestro. Era el maestro, era el médico, es decir, había otro tema. Y de ahí, mi querido Arturo, ¿en qué momento tú decides estudiar antropología? Eres antropólogo. Sí, así es, mi formación académica. Y platícame un poco esa parte, y luego qué te lleva al mundo del periodismo, que es lo que has ejercido, entiendo, toda tu vida prácticamente. Bueno, fíjate que realmente, ahora sí, en la Facultad de Antropología tienes 2 semestres en el que primero aprendes técnicas y todo eso, y en el segundo ya vas preparando lo que llaman ellos práctica de campo, que es para poner a andar todos los conocimientos aprendidos en los 2 semestres anteriores. Entonces yo tuve la suerte de contar con un maestro, David López Cardeña, por cierto, que fue director de la Facultad de Antropología después, excelente. Él nos motivó, y al grupo de alumnos de la facultad, pues nosotros le presentábamos propuestas para trabajar, ¿no? Y la primera fue en Coatzacoalcos, que era un problema de conurbación cuando se juntaban las ciudades de Minatitlán y Coatzacoalcos. Entonces, yo en aquel momento coincidí, porque fue cuando don Rubén Pabello Acosta, que era el director del diario donde yo ya trabajaba, funda en Coatzacoalcos el periódico Diario del Istmo. ¿Sí? Entonces yo pedí permiso de que, bueno, si me podían, para que no me afectara estar trabajando allá y estar mandando información, en fin. Fue así que... Ahí te toca trabajar con Arturo Reyes Isidoro. Fíjate que Arturo Reyes fue mi jefe cuando don Rubén tuvo otro proyecto y saca un periódico vespertino, Diario Vespertino. Arturo Reyes fue... pero eso ya acá en Jalapa. Aquí. Entonces regresémonos a lo que estabas platicando del Diario del Istmo. Sí, pero te digo que fue una práctica... ¿De quién era Diario del Istmo? Don Rubén Pabello tenía la intención de hacer una cadena de hoteles, de periódicos. Sí. Entonces crea, obviamente, primero Diario de Jalapa, de ahí se va Diario del Istmo, y después Diario de Veracruz. ¿Sí? Y entre otro, Diario Vespertino. Ya después, ya ves que el Diario del Istmo lo vendió, el Diario de Veracruz también, a quien es ahora Salces, el director de Notiver. Oye, entonces platicas que en esta parte de que se vuelve conurbado Coatzacoalcos con Minatitlán, entonces vas y pides trabajo en el Diario del Istmo. No, me refiero, yo seguí trabajando en Diario de Jalapa. Yo nada más hice mi práctica de campo por la facultad en Coatzacoalcos y me regresé. Yo seguí trabajando en Diario de Jalapa. Entonces, ¿en qué momento incursionas en el mundo del periodismo? Precisamente aquí en Jalapa. Cuando yo estoy en la Facultad de Antropología, ingreso al Diario de Jalapa. Ahí fue. Te conté lo de Diario del Istmo porque cuando yo ya estaba en el Diario me hice de Jalapa, bolas ahí, cuando yo estaba en el Diario de Jalapa, viajo a Coatzacoalcos a hacer una práctica de campo con David López Cardeña y que estuvimos trabajando con Edel Álvarez, que estaba en aquel. Y bueno, esa fue, digamos, mi práctica de campo en la facultad y además colaboré para Diario del Istmo, realmente Diario de Jalapa, ¿no? Oye, ¿y entras a qué sección del Diario de Jalapa? Bueno, entré a la sección de sociales. Yo desde entonces, fíjate que me gustaba mucho la cultura, pero en ese momento
no había sección cultura propiamente dicho. Incluso la cobertura que se daba a actividades culturales era solamente llegar, decir hubo la presentación, foto del expositor, ponente, conferencista, y llenarlo de imágenes, nada más. Pequeño texto solamente para ambientar dónde habían sido tomadas las fotos, ¿no? Es más, era que como una especie de cartelera, más que una nota narrando todo el tema, ¿o? Pues no, fíjate que no tanto como una cartelera, pero eran notas así como muy poco... ¿Muy escuetas? Como más de a ver quién estuvo ahí, qué fue lo que dieron, ¿sí? Okay. No era exactamente así como que hablar sobre la obra del autor. Exacto. O el libro, era realmente nada más dar constancia de que había habido una presentación. ¿Así te lo pedían que se hiciera? Era el estilo de la época. Ok, que se convertía más como en una nota social, ¿no? Era una nota social. De hecho, yo entré a trabajar en sociales con la señora Ángela María Rico de Kim. Ella era la jefa. Yo entré al Diario de Jalapa en un momento importante, digo, porque recién se había salido don Froilán Flores Cancela. Él en ese año había obtenido el Premio Nacional de Periodismo. Y sale a fundar el Punto y Aparte. Sí, tuvo algunas desavenencias con don Rubén y él decide fundar Punto y Aparte exactamente el año que yo ingreso al Diario de Jalapa, que es el 78. Oye, entonces tú finalmente terminas tu carrera de antropólogo, sí, pero continúas en el mundo del periodismo en general. Aunque también tuve un permiso porque cuando acabo la carrera me surge la posibilidad de ir a Estados Unidos, a la universidad, a Corpus Christi State University, y entonces me lanzo, pido permiso, pero cuando regreso al Diario de Jalapa ya don Rubén había puesto... porque yo salí como jefe de la sección sociales. Ok. Te decía yo que cuando entré estaba Ángela María Rico de Kim. Entonces... Ángela María Rico de Kim nunca perdió el contacto con la gente que habían sido sus compañeros, Benjamín Domínguez Olmos, Florian Flores Cancela, con toda esa gente, lo que fue censurado por don Rubén, que le dijo que estaba ahí, o sea, no podía tener ese tipo de amistades, a la que ella le dijo con toda razón que trabajando ella dentro podía pedirle cualquier cosa, pero fuera del periódico, pues ya era su vida personal. Y eso fue motivo para que la despidieran. Fíjate que de los distintos periodistas con los que he charlado, a mí me sorprende que el señor Rubén Pabello, siempre le han dicho don Rubén, yo siempre le he dicho el señor Rubén Pabello, entiendo, era un tipo complicado, es decir, visionario sin duda, poderoso en su momento, pero visionario y complejo en su forma de relacionarse, sobre todo con aquellos que colaboraban para él, ¿no? Era complicado. Y él te pone a ti como encargado, como director de las secciones sociales. Así es, en el momento en que, después de que la señora Ángela María Rico de Kim lo demanda, la reinstalan, y en ese momento me habla y me pide que yo sea su jefe y que todo el material que ella haga, pues él se lo pase directamente a él, ¿no? Caray. Sí, entonces así como estuvo interesante. ¿Y eso no te distanció a ti de ella? No, porque lo entendía. Finalmente, uno, mira, para mí sí es don Rubén porque el señor lo vi desde el principio. Imagínate, un señorón, cuando llegó yo un chamaco, ¿no? Entonces sí lo veía imponente, el tipo sabía lo que hacía, obviamente era un campo que para mí era totalmente desconocido. Entonces, sí, yo creo que sí formé parte de la escuela de don Rubén, ¿no? Ya. Porque él está muy pendiente de cada cosa que uno hacía, adentro muy pendiente. Es decir, cuidaba realmente todo. Te voy a dar un caso, fíjate. Me tocó la inauguración del Ágora de la ciudad, cuando vino doña Carmen Romano de López Portillo, y en un solo día inaugura la biblioteca de la ciudad, el Jardín Francisco Javier Clavijero y el Ágora. Y bueno, fue una fecha memorable, ¿no? Porque toda la gente andaba... ¿Quién fue el primer director o directora del Ágora? Rebeca Boucher. Fue la primera. La primera directora, sí. Tenía como subdirectora a Roberto Jiménez, que fue después director de Zafra, claro, ¿te acuerdas? Sí. Estaba Guga, estaba Óscar Jiménez Mimendi, vaya, tenía un grupo de chamacos muy interesante. Buen nivel. Ok, y entonces tú en la parte de Arturo Benjamín, ¿cuántos años aguantaste trabajando o estuviste trabajando dentro del Diario de Jalapa? Pues mira, ya yo me salí de ahí en el 81, porque te decía que me fui a Estados Unidos.
fue el año que se casó de Lady Di, porque era así como que el tema de moda, ¿no? Cuando regreso, que te decía que ya estaba una nueva encargada en sociales, que era la sobrina de don Rubén. ¿Pero te fuiste mucho tiempo? No, pero ya don Rubén requería una persona ahí del diario, ¿no? Decidió, él tenía el control. Claro. Entonces, cuando yo regreso, estaba Teresita Ruiz Pabello, y la verdad que no me interesó regresar. Ya. Aunado a que María Elena Fischer me invita a formar parte de la corresponsalía de El Universal de Veracruz, que se estaba haciendo en Jalapa. El Universal fue el periódico que le compró a don Rubén el diario de Veracruz. Ah, ok, sí. Muy interesante. Entonces, María Elena me invita, y entonces yo formo parte de la corresponsalía de El Universal de México, porque además la capacitación nos la daban en El Universal de México, para aprender a diseñar, diagramar, formatear, sí, todo el porque además para mí era novedoso, porque ya ahí es cuando empiezo realmente a aprender a diagramar en computadora. En el diario de Jalapa, pues yo te digo, yo llegué y me fui de cabeza, porque todo era una maravilla, desde diagramar, que eran hojas de papel de esa de café, ándale, sí. Y entonces estaban así como que, y ya con una regla y un lápiz tú tenías que empezar a formar las columnas, que en aquel momento eran 8 columnas. Que nos tocó hacer 1000 veces, mi querido Arturo, ya así en el gráfico de Jalapa. Bueno, yo lo aprendí en el diario de Jalapa, ¿no? Entonces ahí ya sabías que cuánto medía cada los cuadratines y los... sí, era algo maravilloso que todos los que pasamos por un medio impreso teníamos que hacer y aprender a hacerlo, porque era las cuartillas a un espacio o a doble espacio, no me acuerdo. Así es. En qué, es decir, la máquina de escribir, en fin. Y de ahí surge precisamente aquella frase de la nota a 8 columnas, te llevaste la de 8, porque hablamos de 8 columnas, que eran 8 cuadratines cada columna. Claro, sí. Ya de ahí se hace más ágil el diseño, y ya la columna se convierte de 12 cuadratines, ya son 6 columnas, ya no son 8. En fin, es un cambio ahí muy técnico, sí, porque este proceso, ¿no? De el reportero, el periodista escribía la nota en papel revolución en una máquina, lo pasabas con las tipógrafas, ¿o cómo se llamaban? En aquel momento eran perforistas. Perforistas. Y a mí me sorprendía porque yo después llegaba y le pedía una nota que ella había mandado, y las mujeres agarraban una tirita llena de puntos y se ponían a leer esos puntos, y me decían, esta es, ¿cómo sabes? Y sabe, porque mira, aquí dicen... era impresionante. Ellas escribían precisamente por perforistas, porque era una tirita que tenía hoyitos, y después la ponían en una computadora que parecía ropero tracotado. Era un computador enorme. Así es. Y ahí entonces ya salía el texto en una cinta que se le ponía atrás como una goma, cera. Cera. Entonces la pasaban, la enceraban y ya la pegaban en las páginas. Sí, también los armadores eran impresionantes, ¿no? Entrar a estas partes donde ya tenían la plana y la armaban y le cortaban y la subían y le ponían, y me daba mucho coraje que en ocasiones que iba mal diseñada desde origen la página, digamos, en el escritorio, y de repente ¡pum! No les cabía y le cortaban a la nota y la dejaban mocha, y así se iba. Hacía yo muchos corajes, sobre todo en el Sol Veracruzano. Sí, me acuerdo. Fíjate que a mí también me pasaba eso, y lo que por eso me quedaba yo incluso hasta tarde. Para ver tu página. Sí, para mí era un placer ver ya la página terminada, impresa, ¿no? Todos los días. Yo lo hacía en el diario de Jalapa, ¿no? Me quedaba hasta tarde. Ya después... Entonces del Universal, en Veracruz, que entiendo se hacía en Jalapa, de ahí brincas a... Gráfico de Jalapa. Al Gráfico. Coincide que voy a hacer la cobertura de la inauguración de Plaza Cristal por Acosta Lagunes. Entonces me encuentro ahí a un señor muy trajeado que se me acerca y me dice de qué periódico era. Ya le expliqué, y él se presenta como José Luis Poceros, y me dice que si le podía yo hacer el favor de compartir una nota, y que él traía fotógrafo. Y sí, se la mandé. A partir de ahí él me invita a formar parte del Gráfico de Jalapa. No acepté de inmediato, porque le decía que yo estaba escribiendo sociales, y que en su periódico no había una sección social. No había. En aquel momento estaba ya Nestora Palafox, que aún sigue, pero una sección sociales no había. Ella escribía y salía ahí perdida entre las páginas, las notas de ella.
Entonces él acepta y me da una página y portada. Okay. Es ahí cuando empiezo a trabajar sociales. Fíjate qué interesante historia. Ahí déjame que haga yo un poquito de historia de todos los personajes que recorrieron por ahí. Y no sabía esto de esta historia con José Luis Poseros, el tremendo José Luis Poseros. Sí, pues yo trabajé, tú sabes, también ahí, sí, ahí claro. inicié. Pues el grupo de todo, puro chamaco que llegó ahí. Chamacos, y por eso te decía un poco de historia. Algunos ya se adelantaron en el camino, como Jorge Felipe Trujillo, ¿te acuerdas? Ya. Con su famosísima columna Celebridades, ¿no? Rosaura Zorrilla. Rosaura Zorrilla, que también se adelantó. Ana Mari González, no, ella estuvo en El Sol Veracruzano con nosotros. Y ella sigue dando lata en México. Sigue dando lata en México. Le mandamos un abrazote. Hay que mandarle este programa a la querida Ana Mari. Y bueno, ahí estaba, recuerdo ver desfilar a Ángel Martínez Almengol. Claro. A Toño. Pero Ángel Martínez fue en El Sol. No, Ángel estuvo en El Gráfico, según entiendo, ahí, o arranca ahí y se va al diario, porque lo recuerdo haber visto en El Gráfico. No lo sé, tal vez. Lo que sí tengo certeza es que fue en El Sol Veracruzano. Ok, tal vez yo me hago bolas, ¿no? Pero sí una cantidad de porque también estuve en El Sol Veracruzano. Sí, impresionante. La verdad es que, ¿quién más recuerdas de esta época? Bueno, obviamente a don Jacobo Domínguez. Claro, que el jefe de información, ¿no? El jefe de redacción de don Jacobo, que era el que nos aguantaba a todos, era como el abuelito. Sí. Porque siempre nos regañaba, pero siempre había chocolate para uno. Oye, pero un hombre impresionante, siempre en su escritorio sentado. Yo era de los pocos que iba a escribir a mediodía, y tú también, porque todas las redacciones normalmente se llenan en la tarde, noche, ¿no? Y de ahí para que ya salga el rotativo. Pero yo llegaba a las 11 de la mañana, después de tener información, a escribir, en fin, y don Jacobo ahí estaba. Y eran las 2 de la mañana y don Jacobo ahí estaba. Y ahí se llevó toda su existencia, ¿va? Era impresionante don Jacobo. Sí. Ya ves que sociales se armaba en la mañana, porque eran los primeros que llegábamos. Claro. Teníamos que pasar rápido a la información, porque en la tarde, cuando empezaban a echar a andar prensas, lo primero que salía era sociales. Claro, la noticia. Pues teníamos que el corte a las 11, 12, ya estábamos corriendo porque teníamos que entregar el material. Sí, lo recuerdo perfectamente bien. Al tremendísimo y querido, y en el cielo Fito Soler, Rodolfo Soler. Fito Soler. Cuando tuvieron ustedes una grandísima, exitosísima columna, Dodino, con estilo por Dodino. Con estilo por Dodino, sí, era verdaderamente leída esa columna, y la sociedad jalapeña y los políticos y todos querían salir por un lado, pero por otro eran muy agudos ustedes dos. Hicieron una temporada, ¿verdad? Platícanos, ¿cómo surge esa idea de Al Estilo con Dodino? Bueno, te explico desde que llega Fito Soler. Un día estaba yo en El Gráfico de Jalapa y me hablan por teléfono de la Secretaría de Gobierno. Resulta que el secretario de Gobierno era padrino de Fito Soler. Entonces la esposa me invita a comer porque querían plantearme algo. Y lo que deseaban era que si se podía integrar Fito Soler a la redacción, porque él conocía la redacción, la página de sociales, que él venía del puerto de Veracruz, que quería radicar en Jalapa, y que esas páginas le gustaban, que si se podía integrar. Y pues vaya, yo no tenía ningún problema, yo siempre así como recibiendo, claro, que venga. Y pues precisamente ahorita viene para acá porque también le invitamos a comer. Claro, cuando dijo, va llegando, volteo y ya sabes, Fito Soler, ¡ey! Vaya, desde el principio. Dices, wow, volteo y el otro era, pero bueno, quienes lo conocimos sabemos cómo era. Entonces, así como que en aparatoso llega, se presenta y ya supe quién era Fito Soler. Dije, nanita. Dije, ¿a quién dije? Porque vaya, él era Fito Soler. Y bueno, finalmente sí, hicimos un buen equipo. Él siempre refrendaba eso de que él era egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Yo no, yo soy de Antropología, pero sin embargo considero que el haber estudiado Antropología me dio el bagaje
necesario para, pues, para el trabajo que estaba yo haciendo. Claro, ¿no? claro. Entonces Fito llega y nos ponemos a platicar acerca de la necesidad de una columna, porque sí, hacíamos las páginas diarias, llenábamos páginas, pero había como el editorial de la sección sociales. Entonces coincidimos en que era importante manejar una columna, y la moda era domingos, porque era cuando toda la gente tenía el periódico ahí, se podía sentar y... Entonces era un placer realmente escribir sociales. La primera fue, y quisimos marcar la pauta, ¿no? Que para empezar, nosotros pretendíamos no hacer una página de sociales más, sino una página social. Una página social, ¿no? Y además, fundamental, eso fue la primera columna de Dodino. Alguien me dijo que la tenía. Bueno, si alguien me ve y se acuerda, por favor, mándenmela, porque yo no la tengo. Aunque sea la foto. Aunque sea. Y entonces, en la primera columna planteamos cuál iba a ser nuestro objetivo ahí. No plantear una columna que, por cierto, sociales. ahorita que te interrumpa, yo ahí tengo algunos libros que seguramente hay columnas de Dodino ahí, perdón, pero después te las enseño. Es que yo mandé a hacer de mis columnas unos libros. Ah, mira. Perdón. Pero te digo que lo importante fue que en la primera planteamos claramente que no íbamos a hacer una página de sociales más, sino que íbamos a hacer una página social. Y ahí nos fuimos. Entonces, pues mira, la verdad que teníamos un equipo profesional. Estabas tú, estaba Carlos Abreu, Rosaura Zorrilla, estaba Ana Mari González. Bueno, fue un grupo bastante inquieto, y todos queríamos hacer cosas, ¿no? Entonces teníamos... ¿Toño Villagrán estaba? ¿No era Toño Villagrán? Villalbazo. Villalbazo. Sí, pero Toño Villalbazo estaba en la redacción, no en social. No, sí, pero sí estaba, él es de la generación. Yo entro a un periódico por él, pero esa es otra historia. Bueno, luego... Bueno, pues la cuestión está que ya creo que la página de sociales que se hizo en el gráfico de Jalapa pegó, y pegó bien. Coincidió que en el diario de Jalapa eso lo vieron así como que, ay, porque era el periódico más posicionado, y de pronto la página de los vecinos estaba saliendo mejor que la de ellos. Entonces ahí fue donde... Fue un hitazo. Sí, don Rubén tuvo que ponerse las pilas y decirle ya estaba su esposa, esta doña Leonila Flores, encargada de sociales. Entonces para él fue importante posicionar a Leonila y posicionar la sección. Y no es presunción, pero es realidad. Ahí nosotros hacíamos las columnas juveniles, que ahí es donde nace. En el gráfico de Jalapa yo hacía una que se llamaba diversión bajo palabra. Diversión bajo palabra. Y luego hacía algo, creo, exclusivo del Britannia y cosas así. Y entonces eso sacudió al diario de Jalapa, en la parte ellos social. No lo hacían. No lo hacían. Definitivamente. Y vaya, finalmente ahí es el momento para Toño. Era el Facebook de ahora, es decir, todo esto que se hacía en ese entonces, ¿no? Sí, algo maravilloso. La gente quería saber qué hacía la gente. Así es. Oye, y después, ahí ya me toca entrar a trabajar con ustedes, aprenderles. Pues yo era un chamaco que realmente ni siquiera me había ido todavía a estudiar. Estaba terminando la preparatoria, 1985, 86, por ahí así. Ya no digas. Y sí, porque yo me fui a México en el 85, finales del 85 a vivir, ya a estudiar, y la carrera, digamos, pero... Previo a eso, no sé en qué momento, me pierdo en el tiempo un poco, en los años, tal vez me hago bolas, nos vamos al Sol Veracruzano, y allá, porque además no es que nos fuimos todos, yo no sé en qué momento yo me fui al Sol Veracruzano, creo que Andrés Landa, que de alguna forma era como la competencia, ha de haber dicho, con el enemigo mejor únetele, y un saludo al querido Andrés Landa también. Y con Andrés empezamos a hacer de Jalapeños Juventud en Sociedad, y tú tomas ya mucho más la parte cultural, ¿cierto? Sí, ahí fue. Y déjame decirte una anécdota que me pasó con don Rubén, precisamente cuando yo pretendía hacer nota cultural. Resulta que un día llega Susana Alexander al recién inaugurado Foro del Ágora. Entonces, pues a mí se me imagínate, Susana Alexander, yo dije, tengo que entrevistarla. Por supuesto. Le hablo a Rebeca, me voy al Ágora. Bueno, total, hago la entrevista y regreso, pero todo ya sabes que era. Entonces regreso corriendo, la escribo y ya. Y ya estaba yo así como que pues ya me iba yo a la obra, porque ya mandé la nota y todo.
Y eso me dicen que me hablaba don Rubén. Y yo dije, ay, qué bárbaro, entonces esa nota debe haber sido muy buena. ¿Cuál? Entro al despacho de don Rubén y me dice que si yo le había dicho, claro, yo así como pecho salido, claro, sí. Y dice, ay, pero, ¿y es pagada? Y yo, ¿cómo? ¿Te la pagaron? Porque van a cobrar, ¿verdad? Sí, pero no nos ha pagado. Entonces no se publica, porque aquí se publica. Vaya, si es una función donde van a cobrar y nosotros, ¿por qué les vamos a apoyar? Bueno, ahí me quedó muy claro cuál era la cuestión. Entonces yo dije, bueno, ya no podía yo hacer ese tipo de notas, ¿no? Por eso, cuando hablo con, años después, hablo con Sonia García, que era la directora del Diario de Jalapa, y le propongo que se haga una sección cultura en Diario de Jalapa, porque finalmente no la había. Claro. Entonces me acepta y además sacamos un proyecto que se llamó, aparte de la sección cultura, un suplemento cultural que era Palabra Otra. Que le hicimos con Carlos Manuel Cruz Mesa. Okay. Invité a Carlos Manuel Cruz Saludos Mesa, a Carlitos. y a me voy a acordar porque fue hermano de una compañera de la preparatoria. Yo en ese entonces ya no recuerdo esa parte, ya porque yo ya me había ido. Sí. Yo me acuerdo que te vi en México cuando yo trabajaba en El Sol de México, que se hace con Carmen Armendáriz. Así es. Oye, pero cuéntame, ¿y en qué momento? Eso te iba a decir. Dos cosas quiero que me platiques antes de llegar a la recta final. Tu paso por la Ciudad de México creo fue importante, pero también en la Secretaría trabajaste en algo de cultura. Ah, sí. En algo, esa parte. Y otra que quiero que también nos platiques, habría mucho más que decir, pero has viajado mucho, Arturo, y eso yo te lo admiro infinitamente porque has podido conocer muchas partes del mundo, pero primero lo primero, platícame esta parte en México, en Ciudad de México. Bueno, una gran amiga, tú lo sabes, Araceli Frisione, claro, me invita. Ella fue nombrada directora de la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles. Entonces quería que yo la apoyara en cuestiones de prensa y difusión. Acepté, me fui para allá, estuve trabajando, la verdad que fue una casa, yo digo que de las mejores en la Ciudad de México. En Coyoacán. En Coyoacán. Allá nos vimos algunas veces. Sí. Y echábamos cerveza y vino desde entonces. Salud. Claro, no pruebas tu vinito. Claro, recordando. Francisco Sosa, la calle donde vivía, donde estaba la Casa de la Cultura. Sí. Y en Francisco Sosa, pues era una de las calles principales de ahí, porque teníamos de vecinos hermosísimo, ¿no? A Adela Fernández, la hija del Indio. Claro. Con frecuencia íbamos a la casa de ella, que estaba a la vuelta de la Casa de la Cultura. Ahí muy cerca vive todavía Elenita Polanowska. Elenita también, que era parte del grupo de maestros. Yo iba a su casa a talleres de lectura con ella, era maravilloso, pero bueno. Te digo que Elenita era de las que daban talleres de lectura en la Casa de Cultura única. Coyoacán. Sí, nosotros íbamos como universitarios de la escuela donde estaba yo, íbamos a su casa, tenía ahí un taller, una mesa y nos enseñaba a leer bien. Bueno, pues te digo que Araceli, muy movida, invitó a ella para que diera talleres en la Casa de la Cultura. Estaba José Luis Cuevas dando talleres de dibujo, estaba Pita mi tío. Sí, también. Pita Amor estuvo ahí, Carlos Monsiváis. Sí, vaya, Araceli se movió y mira que llevó a un grupo de gente. Es que estuviste en la cuna de. Sí, la verdad es que Coyoacán hasta la fecha sigue siendo un lugar con una riqueza de grandes talentos literarios, pero también en todas las bellas artes, ¿no? Sí, y mira que yo después yo viví en la calle Arturo Ibáñez, que es la que da exactamente al... Nunca me invitaste, no sé dónde. Pues ya no te vi. No, yo sí te invité a mi casa varias veces, pero bueno. Bueno, la cuestión está que yo estaba cerquitita de ahí, de la plaza central, de la iglesia, de la delegación, de todo, y nada más cruzaba el parque para irme a la calle Francisco Sosa y llegar a la Casa de la Cultura, que fue para mí una época maravillosa. El lugar, el entorno, la gente que conocía, te lo juro que para mí fue enriquecedor, muy enriquecedor, porque conocí gente, era la época de Carlos Salinas de Gortari. Claro, era realmente, sigue siendo este espacio, repito,
increíble. Oye, ¿y de ahí en qué momento? ¿De ahí viajas? Porque después estuviste en la Secretaría de Turismo. ¿O estuviste con Leticia Perlasca? ¿En sí. dónde? En IBEC. Ya fue en este siglo, en el 2000. Sí, te lo juro, porque después de eso me fui en el IBEC, ¿verdad? Sí, ajá, sí. Cuando regreso, digo que me encuentro a Sonia, me invita al Diario de Jalapa, 2000, que fue el año que fundó la sección Cultura, y casualmente ese año Leticia Perlasca me invita para apoyarla en su recién nombramiento como directora del Instituto Veracruzano de la Cultura. Y me integro, pero ya sabes, Leticia tiene una pila, qué bárbara, en serio. Es que era una... Sí, yo recuerdo que el primer día, porque había que vivir en Veracruz, no aquí, entonces me voy al puerto de Veracruz el domingo y a la mañana siguiente llego a verla y me dice, vámonos a Jalapa porque es el homenaje a Cricri. O sea, yo me fui el domingo a Veracruz y el lunes vengo de regreso a Jalapa porque el homenaje te montaste a un círculo que fue no una cosa que bárbaro. Y de ahí nos regresamos al puerto y de ahí llegando me dijo, tienes que apurarte porque mañana sales a la Ciudad de México porque hay que ponerse de acuerdo. La cumbre de Tajín se iba a inaugurar. Claro. Entonces andábamos corriendo con todo eso. No. Fue de veras un ejemplo de cómo me iba a ir. Sucesos maravillosos. Estando con ella. Sí, fue agotador, en serio. Arturo, aprendí mucho. Se nos agota mucho el tiempo y preguntarte, has recorrido varios países del mundo. ¿Cuáles de estos países han sido los que más te han impactado y por qué? Ay, bueno, mira, pues París me llamó mucho la atención por estética. Donde tú veas, hay así como detalles estéticos. Vaya, es una ciudad que la verdad que me impresionó mucho por esos detalles de que en todos lados hay algo que te acapara la atención, siempre. Pero vaya, sin embargo, no voy tanto con la cuestión urbana porque Nueva York me atalanta, ¿sí? Igual que la Ciudad de México. Yo no puedo estar ahí mucho tiempo porque ya siento que la presión es que desde que sales a la calle ya te van empujando, Y ¿no? yo sería el más feliz de regresar a mi gran Ciudad de México. Pero a mí eso me altera. Entonces Nueva York no te encantó. Me gustó, tiene su encanto. Sin embargo, no regresaría a vivir. Vaya, la ciudad está igual que México, es maravillosa para ir y quedarte un fin de semana, ir al teatro, danza, música. Claro. Pero no para vivir. Claro. Ya a estas alturas vivir y trabajar es difícil, ¿no? Porque uno, tú lo sabes, tú no te trasladas, tú viajas de un lugar a otro, ¿no? Claro. Entonces eso es difícil. Sí, pues sí, sin lugar a duda, habría mucho más que platicar de ti. Y ahorita se me está ocurriendo algo que vamos a hacer. Vas a ser mi cómplice en esto. A ver, cuéntame. Dentro de esta serie que estamos haciendo, como lo dije al principio, con varios periodistas, vamos a hacerle un homenaje a Fito Soler, tú, alguien más y yo. Ya decidiremos quién para platicar sobre la historia y las anécdotas de Fito, ¿no? Ya que Fito no está con nosotros ya en este terreno, pero sería el más feliz de estar aquí sentado diciéndonos toda su vida. Y hace rato que lo mencionaste, creo que valdría la pena. Y vamos a invitar a uno o a dos personajes más a platicar de la vida de Fito. ¿Quién fue Fito? Porque además un tipo muy querido. Pero ahora me tocó hablar de mi querido Arturo Benjamín. Y Arturo, pues agradecerte mucho. Gracias. Sé que se quedan muchas cosas de tu vida ahí por platicar, pero seguro habrá otros momentos para poderlo hacer. Y pues que se quede esto en la historia, ¿no? Por eso lo estoy haciendo con todos, porque muchos, Arturo Benjamín escribió, Arturo Benjamín me publicó, pero nadie sabemos quién es Arturo Benjamín. Entonces ya conocimos un poquito más de ti, de tu trayectoria. Gracias a ti, querido amigo. Pues salud. Te digo salud por tu salud y por la vida, ¿eh? Salud. Nos vemos en la próxima. Amante de las noches en la carretera, ¿buscas ese combustible que te impulse aún más lejos? Aquí no solo te ofrecemos combustible, te garantizamos litros completos en cada tanque. Ferche Gas aprovecha el performance de tu auto en cada gota. En
Ferche Gas, entendemos tu pasión donde cada curva es una historia por contar y cada destello una experiencia única.